Miguel Herrera nunca pensó que ayudar a una apache fugitiva cambiaría para siempre el silencio que había cultivado como un huerto durante 8 años. Pero esa mañana, mientras el alba teñía de oro las montañas distantes, el ico de pasos, quebrados desde su granero, le revelaría que algunos silencios están destinados a romperse en sus manos callosas. Se aferraron a la cuerda del pozo, tirando del cubo con la misma cadencia que había marcado cada amanecer, desde que Elena partió hacia el más allá. El agua brotó clara y fría, reflejando un rostro endurecido por el sol del desierto de Arizona y surcado por líneas que hablaban más de pérdida que de edad. 43 inviernos habían pasado por él, pero los últimos 8 se habían sentido como una eternidad suspendida en el aire. Seco del territorio, la adobe, que había construido con sus propias manos, permanecía en silencio detrás de él, sus paredes gruesas, guardando los ecos de risas que ya no resonaban. El rebozo de Elena aún colgaba del clavo junto a la puerta, desteñido por el tiempo pero intocable, como un altar a la memoria. Había dejado de quitarlo hace años, cuando se dio cuenta de que moverlo dolía más que dejarlo ahí. Testigo, mudo de lo que fue, Miguel vertió el agua en la jarra de barro y se enderezó, sintiendo el familiar peso de la soledad asentarse sobre sus hombros como un zarape conocido. El desierto se extendía ante él, vasto e implacable, salpicado de mezquites y nopales que habían aprendido a vivir con poca agua, como él había aprendido a vivir con poca esperanza. Fue entonces cuando lo escuchó, en un sonido que no pertenecía al viento matutino, ni al canto de las codornices, un gemido ahogado, casi imperceptible, que llegaba desde el granero, donde guardaba el maíz y los aperos de labranza. Se quedó inmóvil, con la jarra en las manos, el corazón golpeándole el pecho con una urgencia que había olvidado durante 8 años. Nada había perturbado la quietud de su mundo, salvo el cambio de las estaciones y el paso ocasional de algún viajero rumbo a Tucson. Pero esto era diferente. Esto era un sonido de dolor, de alguien que luchaba contra algo más poderoso que él. Al Miguel dejó la jarra sobre el brocal del pozo con cuidado, como si el menor ruido pudiera ahuyentar lo que fuera que había llegado a su tierra. Sas, Oyosei, dirigieron hacia el granero, una construcción modesta de adobe y madera, que ahora parecía guardar secretos en sus sombras. El gemido se repitió, más débil esta vez, como el último aliento de algo que se negaba a morir. En Miguel se acercó al granero con pasos medidos, cada pisada sobre la tierra endurecida, resonando como un latido en el silencio del amanecer. La puerta de madera, desgastada por años de vientos del desierto, estaba entreabierta apenas lo suficiente para que una sombra se filtrara hacia el interior. Su mano se deslizó hacia el machete que llevaba siempre al cinto, no por amenaza, sino por costumbre, como quien toca una cruz antes de orar. En el olor, lo golpeó primero, sangre mezclada con sudor y algo más profundo, más animal. Elmi empujó la puerta con cuidado, y la luz dorada del alba se derramó sobre las pacas de heno, revelando lo que había llegado a su refugio durante la noche. Era una mujer, yacía acurrucada entre las pacas como un animal herido que busca las sombras para morir en paz. Su piel, del color de la tierra después de la lluvia, estaba marcada por cortes y magulladuras que hablaban de una huida desesperada. El vestido de piel de venado, desgarrado desde el hombro hasta la muñeca, había sido blanco una vez, pero ahora se teñía de rojo oscuro, que se había secado formando manchas irregulares. Anapache lo supo sin necesidad de ver más que sus manos, los intrincados diseños en las pocas cuentas que aún colgaban de su cabello negro. Miguel sintió que el aire se le espesaba en los pulmones. Los apaches no venían a estas tierras desde hacía meses, no desde que el ejército había intensificado las patrullas. Tras los últimos ataques cerca de Tombstone, la mujer se movió ligeramente, un gemido escapando de sus labios agrietados. Sus párpados se agitaron, pero no se abrieron, perdida en algún lugar entre la conciencia y la oscuridad. Miguel calculó su edad, no más de 20 años, quizás menos, lo suficientemente joven para ser hija de alguien, lo suficientemente mayor para estar huyendo de algo terrible. Se arrodilló a su lado, manteniendo distancia prudente. Había conocido apaches antes de la guerra, había comerciado con ellos, incluso había curado a algunos cuando las balas del ejército los alcanzaban. Sabía que incluso heridos podían ser letales, como víboras de cascabel. Pero esta mujer
no representaba amenaza alguna. Su respiración era laboriosa, superficial, y la palidez grisácea que se extendía bajo su piel morena le decía que había perdido demasiada sangre. El corte en su brazo era profundo, necesitaba sutura, y las otras heridas requerían atención inmediata. Miguel miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo encendido. Si alguien la seguía, si una partida de guerra la buscaba, encontrarían las huellas que llevaban directo a su granero. Y entonces, ayudarla significaría convertirse en objetivo. Pero dejarla morir significaría traicionar todo lo que Elena había amado en él. A la mujer gimió nuevamente, y Miguel tomó su decisión. A Miguel la levantó en brazos con la misma delicadeza que había empleado para cargar a Elena en sus últimos días, cuando el parto que debía traer vida había traído. La mujer apache pesaba menos de lo que esperaba, como si el dolor hubiera consumido parte de su sustancia. Dejándola ligera como una rama seca, la llevó al interior de la adobe, donde el fuego de la cocina aún conservaba brasas de la noche. Antaria la recostó sobre el petate que él mismo había tejido, el mismo donde Elena había suspirado su último aliento, y por un momento las manos le temblaron. Había jurado no volver a usar esa habitación para sanar a nadie, no después de fallar cuando más importaban, pero las heridas no esperan. Juramentos. Encendió el fuego, con movimientos precisos, mecánicos, mientras sus ojos no se apartaban de la respiración irregular de la mujer. Cuando las llamas cobraron vida, iluminaron un rostro que llevaba las marcas de algo más que violencia física. Había determinación grabada en la línea de su mandíbula, incluso en la inconsciencia. Miguel se dirigió al baúl donde guardaba sus remedios, aquellos que había jurado no volver a tocar. Hierbas secas que Elena había recolectado, agujas de hueso que su abuela le había enseñado a usar, ungüentos preparados con conocimientos transmitidos por generaciones de curanderos. Sus manos recordaron cada movimiento a pesar de los años. De silencio limpió las heridas con agua hervida y manzanilla, cada toque tan suave como una oración. La mujer se agitó cuando el líquido tocó el corte más profundo, sus párpados aleteando. Por un instante, sus ojos se abrieron negros como la obsidiana, brillantes de fiebre y desconfianza. «Tranquila», murmuró Miguel en español. Luego, repitió la palabra en el poco apache que recordaba de sus días de comercio. «Tranquila». Ella lo observó con la intensidad de quien evalúa una amenaza, sus pupilas dilatadas pero alertas. Miguel mantuvo sus movimientos lentos, visibles, mostrándole la aguja enhebrada, antes de acercarla a su brazo. No dijo más palabras. En su lugar, dejó que sus acciones hablaran por él. Cuando la aguja atravesó su piel por primera vez, ella no gritó. Sus dientes se clavaron en su labio inferior y sus ojos se cerraron, pero no emitió sonido alguno. Miguel reconoció esa clase de fortaleza, la misma que Elena había mostrado durante días de agonía, puntada tras puntada. El silencio se llenó solo del crepitar del fuego y la respiración contenida de ambos. Las manos de Miguel, que habían permanecido inmóviles durante 8 años, recordaron su propósito. Recordaron que algunas veces sanar a otros era la única manera de sanarse a uno mismo. Cuando terminó, la mujer lo miraba fijamente. En esos ojos oscuros, Miguel vio algo que no esperaba, no gratitud, sino reconocimiento. Como si ella también supiera lo que costaba decidir luchar contra la muerte en afuera. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el sonido distante de cascos de caballos. El sonido de los cascos se había desvanecido con el viento del amanecer, pero la tensión permaneció suspendida en el aire, como polvo después de una tormenta. Miguel se movía por la habitación con cautela deliberada, sus pasos medidos para no sobresaltar a la mujer, que ahora lo observaba desde el petate con ojos que no perdían detalle. Había despertado completamente cuando la luz dorada de la mañana se filtró por la ventana pequeña, y desde entonces no había apartado la mirada. No con hostilidad, sino con la vigilancia calculada de quien evalúa si el refugio encontrado podría convertirse en trampa. A Miguel se acercó al fuego y removió las brasas, dejando que las llamas cobraran vida nuevamente. Sin voltear hacia ella, extendió su mano abierta hacia el petate, mostrando la palma vacía en un gesto universal de paz. Escuchó un susurro de movimiento detrás de él. Ella se había incorporado ligeramente, apoyándose en el codo del brazo. Shannon, cuando se volvió, le ofreció una jícara de barro,
llena de agua fresca del pozo. La mujer dudó un momento, estudiando su rostro, luego extendió sus manos en cuenco. Miguel vertió el agua lentamente, permitiendo que ella bebiera sin necesidad de acercarse demasiado. Ella bebió con avidez al principio, luego, más pausadamente, saboreando cada gota como quien ha conocido la sed verdadera. Cuando terminó, tocó sus labios con los dedos, y luego señaló hacia Miguel, inclinando ligeramente la cabeza. Un agradecimiento silencioso, pero agradecimiento. Al fin a Miguel respondió, llevándose la mano al pecho y asintiendo una vez. De nada en la comunicación sin palabras, se desenvolvió entre ellos como un ritual antiguo. Cuando Miguel preparó atole de maíz en una olla pequeña, ella observó cada movimiento, cómo medía el agua, cómo removía la mezcla para evitar grumos. Cuando él le ofreció el cuenco humeante, ella bebió despacio, evaluando no solo el sabor sino la intención detrás del gesto. Después, ella señaló sus propias heridas, y luego hacia la puerta, haciendo un gesto ondulante con la mano. Miguel entendió, preguntaba si venían por ella, si él había visto señales de perseguidores. Él asintió gravemente y levantó 3 dedos. Luego señaló hacia el horizonte este. 3 jinetes, viniendo del este. Los ojos de ella se ensombrecieron, pero no mostró miedo. Solo una resignación que hablaba de experiencias anteriores con huidas. Entonces, hizo algo inesperado. Se tocó el pecho con la palma abierta y dijo una palabra en apache nashana. Miguel comprendió que le estaba dando su nombre, un regalo de confianza, en un mundo donde los nombres podían usarse para rastrear, para dañar, para invocar. Él se tocó el pecho en respuesta a Miguel. Ella repitió su nombre, probándolo, en su lengua, y por primera vez, desde Elena, escuchar su propio nombre, pronunciado por una mujer, no le causó dolor. Afuera, una sombra cruzó frente a la ventana. Demasiado grande para ser pájaro, demasiado silenciosa para ser de animal. Miguel se incorporó despacio, cada músculo tenso como la cuerda de un arco. La sombra había pasado demasiado rápido para ser casual, demasiado deliberada para ser inocente. Miró hacia Ayana, quien ya se había puesto en pie con una agilidad que desmentía sus heridas. Su cuerpo inclinado hacia la ventana, como animal que olfatea el peligro. Él se acercó a la pared y espió a través del resquicio entre los postigos de madera. Al principio no vio nada más que el paisaje familiar: mezquites retorcidos, cactus, nopal, y la tierra rojiza que se extendía hacia las montañas distantes. Pero entonces distinguió el movimiento: una figura a caballo, en la cresta de la loma, inmóvil como estatua de piedra, observando a un apache incluso a esa distancia. Miguel reconoció la postura, la manera en que jinete y caballo se fundían en una sola silueta contra el cielo pálido. Ayana se había acercado silenciosamente hasta quedar a su lado. Cuando vio la figura en la distancia, su respiración se entrecortó apenas, el único signo de que la habían encontrado. A Miguel señaló hacia la puerta trasera, con un gesto interrogante, sugiriendo escapar por la parte posterior de la casa. Ella negó con la cabeza y señaló hacia sus propios ojos, luego hacia el horizonte en círculo. En otros, había otros vigilando sin hacer ruido. Miguel se dirigió al baúl donde guardaba su rifle Spencer, el mismo que había llevado durante la guerra. Lo revisó mecánicamente. Cargado, listo. Cuando se volvió, Ayana lo observaba con una expresión que mezcló sorpresa y algo parecido al reconocimiento. Ella se acercó entonces y, con movimientos deliberados, dibujó en la tierra del suelo. Sus dedos trazaron líneas que formaron un mapa simple: montañas, un río y varias cruces pequeñas. Señaló las cruces y después se tocó a sí misma, sacudiendo la cabeza. Violentamente Miguel estudió el dibujo. Las cruces representaban lugares, probablemente ranchos o pueblos, lugares donde no podía ir, donde no era bienvenida. Entonces, ella dibujó una figura más grande que las otras cruces, un símbolo que Miguel reconoció como representación de un jefe o líder. Lo rodeó varias veces con el dedo, luego se señaló a sí misma y hizo un gesto de rechazo, alejando las manos de su cuerpo como quien rechaza algo repugnante. Un matrimonio forzado. Un jefe poderoso que la reclamaba como esposa, y ella había huido antes de la ceremonia. Miguel asintió en comprensión. Ahora entendía por qué la perseguían con tal determinación. ¿Por qué no se rendirían fácilmente? No era solo una mujer fugitiva,
Era una afrenta al poder, una herida al orgullo de un hombre acostumbrado a que se cumplieran sus órdenes afuera. El jinete solitario había desaparecido de la cresta, pero Miguel sabía que no se había marchado. Se había movido para unirse a los otros. Para cerrar el círculo en la cacería había comenzado en serio. Miguel supo que era el momento de elegir. Cuando vio que Aiyana se dirigía hacia la puerta con determinación en cada paso, Nahuye se entregaba, iba a caminar hacia sus perseguidores antes de que convirtieran su casa en campo de batalla. La detuvo con un toque suave en el hombro. Cuando ella se volvió, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas que se negaba a derramar. Miguel negó con la cabeza y señaló hacia la mesa que se alzaba detrás de la casa, un promontorio rocoso desde donde podrían ver toda la extensión. Juntos, dijo en español. Luego repitió la palabra en apache, su pronunciación torpe pero sincera. Ella lo estudió por un momento largo, buscando en su rostro algo que él mismo no estaba seguro de poseer. Valor, quizás, o simple terquedad. Al final, asintió. Salieron por la puerta trasera, manteniéndose pegados a la pared de adobe, hasta llegar al sendero pedregoso que serpenteaba hacia la mesa. El ascenso fue silencioso, cada paso calculado para no desalojar rocas que pudieran delatarlos. Aiyana se movía como sombra a pesar de sus heridas, sus pies descalzos, encontrando apoyo donde Miguel luchaba por mantener el equilibrio desde la cima. El mundo se extendía ante ellos como un mapa desplegado. Wainis mapa. Miguel contó las piezas de su destino en 12 jinetes distribuidos en semicírculo alrededor de su propiedad, esperando con la paciencia de cazadores experimentados. No había salida hacia el este, sur o norte. Solo el oeste permanecía abierto, una trampa evidente que lo conduciría directamente hacia terreno abierto, donde sería presa fácil. Aiyana se sentó en una roca plana y comenzó a hablar, mezclando apache y español, en fragmentos que Miguel unió como piezas de un rompecabezas roto. El jefe que la reclamaba se llamaba Nolnesh, asesino de enemigos, un hombre que había ganado ese nombre, no en batallas honorables, sino torturando prisioneros. Las mujeres de su banda habían aprendido a bajar la mirada cuando él pasaba, sabiendo que su crueldad no distinguía entre enemigos y esposas. Me habría quebrado, susurró Aiyana, tocándose las costillas donde Miguel ahora distinguía marcas más antiguas, cicatrices que hablaban de golpes previos. Como quebró a las otras. Miguel sintió una furia fría instalarse en su pecho. Diferente a cualquier enojo que hubiera conocido. Era la ira de quien ve la injusticia convertida en ley. El poder transformado en tiranía. Observó a los jinetes abajo, notando cómo mantenían sus posiciones, sin impaciencia, sin prisa. Sabían que el tiempo jugaba a su favor. Sabían que tarde o temprano él tendría que tomar una decisión. Ya la había tomado. Entonces no regresarás con él, dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. En la distancia, uno de los jinetes encendió una hoguera, una señal. Los otros comenzaron a moverse, cerrando el círculo lentamente. La negociación estaba por comenzar. Descendieron de la mesa cuando el sol alcanzó su cenit, sabiendo que prolongar la espera solo añadiría tensión a un momento ya cargado de peligro. Miguel llevaba el rifle en las manos, no apuntando sino visible una declaración de que no se entregaría sin resistencia, pero tampoco buscaría violencia innecesaria. Los jinetes habían cerrado el círculo durante su ausencia. Ahora formaban una media luna perfecta frente a la casa, sus caballos inmóviles como estatuas de bronce bajo el sol despiadado. Miguel contó 14 guerreros, cada uno pintado para la guerra, con rayas rojas y negras, que transformaban rostros humanos en máscaras de venganza ancestral. Al centro, distinguiéndose por su inmovilidad absoluta, montaba un hombre que irradiaba autoridad, como el calor irradia de las rocas del desierto. Su cabello, trenzado con cuentas de turquesa y plumas de águila, caía sobre hombros anchos envueltos en una manta tejida con patrones que hablaban de rango y linaje. Las cicatrices en su pecho desnudo formaban un mapa de batallas ganadas, y sus ojos, cuando se posaron en Aiyana, contenían tanto amor como furia. Nolnesh, pero no el brutal jefe guerra que Miguel había imaginado. Este hombre llevaba el peso del liderazgo como una carga sagrada, y la pintura en su rostro seguía los diseños ceremoniales de quien busca justicia,
No venganza. Ayana se adelantó, y Miguel vio cómo su postura cambió sutilmente. De ser la mujer herida que había cuidado y se transformó en la hija de un jefe, erguida y orgullosa, a pesar de sus cicatrices. Padre, dijo en apache, su voz llevando a través del aire seco sin necesidad de gritar. Nolnesh desmontó con movimientos fluidos y caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia que hablaba de respeto tanto como de autoridad. Cuando su voz sonó como trueno distante, profunda, resonante, cargada de poder contenido. Hija mía, has traído vergüenza a nuestro fuego, ¿ne? ¿Traído verdad?, respondió Ayana, sin bajar la mirada. La vergüenza la trajeron otros. Los ojos de Nolnesh se movieron hacia Miguel, evaluándolo con la misma intensidad con que un halcón estudia a su presa. Habló entonces en español, las palabras cuidadosamente elegidas. Antu, hombre blanco, ¿por qué robas lo que no te pertenece? Miguel dio un paso adelante, sintiendo el peso de 14 pares de ojos sobre él. No robé nada. Encontré a alguien que necesitaba ayuda. Mi hija tenía un destino, un matrimonio que fortalecería a nuestro pueblo. Su hija tenía heridas que no venían de caídas, replicó Miguel. Su voz firme, pero respetuosa. Un murmullo recorrió las filas de guerreros. Nolnesh levantó una mano, y el silencio regresó como nieve cayendo. ¿Acusas a asesinos y enemigos de golpear a una mujer? Miguel miró a Ayana, quien asintió casi imperceptiblemente. Acuso a cualquier hombre que use su fuerza contra quien no puede defenderse. El aire se espesó con tensión mortal. Nolnesh estudió a Miguel durante un largo momento, como si pudiera leer la verdad escrita en las líneas de su rostro curtido. Po el sol. El silencio se extendió entre ellos, pesado como el aire antes de una tormenta, mientras los guerreros esperaban la señal de su jefe. Asesino de enemigos es un aliado poderoso, dijo finalmente Nolnesh, cada palabra medida como oro en una balanza. Su fuerza protege a nuestro pueblo de los soldados azules. Su fuerza no debería usarse contra su propia gente, respondió Miguel, manteniendo su rifle bajo, pero visible. Ayana se adelantó. Entonces, colocándose entre su padre y Miguel. Cuando habló, lo hizo en apache, pero Miguel entendió el tono. Había determinación férrea en cada sílaba, el sonido de una mujer que había encontrado su voz. Después de años de silencio, Nolnesh escuchó sin interrumpir, sus ojos nunca apartándose del rostro de su hija. Cuando ella terminó, algo cambió en su expresión. La ira permaneció, pero ahora se mezclaba con algo que Miguel reconoció como dolor paternal. El jefe se volvió hacia sus guerreros y habló en su lengua natal. Varios de ellos desmontaron y se acercaron, formando un círculo ceremonial en la tierra, entre la casa y los caballos. Miguel entendió que lo que estaba por suceder seguiría las costumbres apaches, no las leyes del territorio. Mi hija dice que elegiste ayudarla sin pedir nada a cambio, dijo Nolnesh, volviendo al español. Dice que curaste sus heridas como lo haría un hermano, no como un hombre que busca poseerla. Miguel asintió. Solo hice lo que cualquier hombre honorable haría. No, cualquier hombre, corrigió Nolnesh. Los de tu raza han tomado nuestras tierras, nuestros búfalos, nuestros hijos. ¿Por qué debería ser diferente? La pregunta flotó en el aire caliente, y Miguel sintió el peso de la historia entre sus pueblos. Décadas de sangre, traición y malentendidos que habían cavado un abismo aparentemente imposible de cruzar. Porque perdí a mi esposa, dijo Miguel finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Porque sé lo que significa ver morir a alguien que amas sin poder hacer nada. No podía dejar que eso pasara otra vez. Nolnesh inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que podría haber sido respeto o simple reconocimiento de dolor compartido. Asesino de enemigos vendrá mañana al amanecer, anunció entonces. Esperará que mi hija esté lista para partir con él. Si no está aquí, su mirada se endureció. Traerá a más guerreros, a muchos más. Se volvió hacia Ayana, y cuando habló, su voz se suavizó apenas. Tienes hasta el amanecer para decidir, hija mía, entre el honor de tu pueblo y tu propia voluntad. Con una señal sutil, los guerreros comenzaron a retroceder hacia sus caballos. La noche sería larga, y el amanecer traería más que luz. La noche transcurrió en vigilia silenciosa. Miguel y Ayana permanecieron sentados junto al fuego, sin necesidad de palabras para comunicar lo que ambos sabían.
aun cuando llegara el amanecer. Todo habría cambiado para siempre, aun cuando las primeras luces del alba pintaron las montañas de rosa pálido. Nolnesh apareció solo en el horizonte. No venía como jefe de guerra, sino como padre, y en sus manos llevaba algo que Miguel no esperaba, un arco apache de madera de mezquite, cuidadosamente tallado y tensado con tendón de venado. «Si quieres reclamar el derecho de proteger a mi hija», dijo Nolnesh cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchado sin gritar, «debes demostrar que eres digno de esa responsabilidad». Miguel miró el arco, luego a Ayanna, quien asintió con gravedad. Esto era más que una prueba de habilidad, era un ritual de reconocimiento, una oportunidad para que un extraño ganara su lugar en un mundo que no había nacido para entender. Nolnesh señaló hacia las colinas rocosas que se alzaban al norte de la casa. «Hay un venado que bebe en el manantial sagrado cada amanecer. Si puedes cazarlo con honor, sin derramar sangre innecesaria, entonces sabré que tus intenciones son puras». Miguel tomó el arco, sintiendo el peso de la madera pulida en sus manos. Había usado arco cuando era joven, antes de la guerra, antes de que los rifles se volvieran necesarios para sobrevivir. Sus dedos recordaron la tensión de la cuerda, el equilibrio delicado entre fuerza y precisión. Caminaron en silencio hacia las colinas. Miguel, consciente de que cada paso lo llevaba más profundo en territorio apache, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Nolnesh se movía como sombra sobre la tierra, sus pies encontrando senderos invisibles entre las rocas y espinas. El manantial brotaba de una grieta en la roca, formando un pequeño estanque rodeado por huellas de diferentes animales. Nolnesh señaló hacia un peñasco que ofrecía vista clara del agua, y ambos hombres se agazaparon entre las rocas para esperar. No tuvieron que aguardar mucho. El venado apareció como aparición del amanecer, un macho joven, fuerte, pero no viejo, perfecto para la prueba. Se acercó al agua con cautela, olfateando el aire, consciente de la presencia humana, pero no alarmado lo suficiente para huir. A Miguel tensó la cuerda lentamente, consciente de que Nolnesh observaba cada movimiento. No era solo su puntería lo que estaba siendo juzgado, sino su paciencia, su respeto por la vida que estaba a punto de tomar. Cuando soltó la flecha, voló recta y certera, encontrando su marca justo detrás del hombro del venado. El animal cayó limpiamente, sin sufrimiento prolongado. Nolnesh asintió con aprobación. Pero Miguel sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. En la distancia, una nube de polvo se alzaba en el horizonte. Asesino de enemigos se acercaba con sus guerreros. El consejo se reunió cuando el sol alcanzó su punto más alto, formando un círculo sagrado, alrededor de un fuego que ardía sin humo en el corazón del campamento apache. Miguel se sentó donde Nolnesh le indicó, consciente de que era el primer hombre blanco en presenciar tal ceremonia, consciente también de que podría ser el último. Los ancianos llegaron uno por uno, cada uno llevando los símbolos de su sabiduría en bastones, tallados con historias de generaciones pasadas, pieles de animales sagrados, collares de cuentas que hablaban de visiones y sueños. El más viejo de todos, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la roca misma de las montañas, ocupó el lugar de honor frente al fuego. Ayanna se sentó entre las mujeres, pero no con la cabeza baja, como Miguel había esperado. Sus ojos brillaban con determinación férrea, y cuando habló, su voz resonó clara y fuerte a través del círculo. Habló en apache durante largos minutos, contando su historia con palabras que Miguel no entendía, pero cuya emoción atravesaba las barreras del idioma. Habló de los golpes que había recibido, de las noches de terror, de la huida desesperada que la había llevado hasta su granero. Cuando terminó, un silencio profundo se asentó sobre el círculo. Entonces, desde las sombras del campamento, se acercó una figura que hizo que Miguel sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Asesino, tú y enemigos. Era más grande de lo que había imaginado, con cicatrices que cubrían su torso como un mapa de batallas ganadas mediante crueldad. Sus ojos, cuando se posaron en Ayanna, ardían con una posesividad que no tenía nada que ver con amor, y todo que ver con orgullo herido. «Ella es mía», declaró, su voz cortando el aire como hacha. «Sobre madera fue prometida a mí cuando aún era niña. Su escape es una ofensa que debe ser castigada». El anciano más viejo levantó una mano arrugada, y asesino de enemigos se vio obligado a guardar silencio. Cuando el viejo habló,
Su voz sonó como viento entre cañones antiguos. El águila me visitó en sueños la noche pasada, dijo. Y Miguel sintió que todos los presentes se inclinaban hacia adelante. Voló sobre tierras que no conocía, llevando una rama de olivo en una garra y una serpiente en la otra. Me dijo que los tiempos están cambiando, que las viejas formas deben flexionarse o romperse. Los ojos del anciano se posaron en Miguel, luego en Aiyana, finalmente en asesino de enemigos. Una mujer que huye de la violencia, busca protección. Nópese. Un hombre que la ofrece sin pedir nada a cambio, muestra honor verdadero. Asesino de enemigos se puso en pie bruscamente, su mano moviéndose hacia el cuchillo en su cinturón. ¿Darás más valor a las palabras de un hombre blanco que a las promesas hechas a los guerreros de nuestro pueblo? El fuego crepitó, como si las mismas llamas esperaran la respuesta. El anciano había hablado, y su palabra era ley más antigua que las montañas que rodeaban el desierto. Asesino de enemigos había partido al amanecer con sus guerreros, llevándose su furia y sus promesas de venganza hacia otras tierras. El consejo había decidido, Anayana era libre de elegir su propio camino. Ahora, 3 días después, Nolnish se preparaba para partir también. A Miguel observó desde el umbral de su casa como el jefe apache preparaba su caballo con movimientos rituales, cada correa y adorno colocado con precisión ceremonial. No era una despedida simple, era la transferencia formal de responsabilidad de padre a protector. Un reconocimiento de que algunos lazos trascienden la sangre, y la tradición aishana se acercó a su padre, con pasos medidos, llevando en las manos algo que había estado tejiendo durante las últimas noches, una manta pequeña, intrincada, con patrones que contaban la historia de su huida y su sanación. Era un regalo, pero también una despedida. Padre e hija hablaron en voz baja, sus palabras llevadas por el viento del desierto hacia las montañas donde habían nacido. Miguel no entendía las palabras, pero reconocía el tono: perdón pidiendo perdón, amor expresando comprensión, dolor transformándose en bendición. Naunesh tomó la manta y la estudió con cuidado, sus dedos trazando los patrones como si leyera en ellos el futuro de su hija. Cuando habló, su voz llevaba el peso de generaciones de sabiduría. Tu madre habría estado orgullosa de la mujer en que te has convertido, le dijo en español, para que Miguel también pudiera entender. Fuerte como el mezquite, flexible como el sauce, imposible de quebrar. Se volvió entonces hacia Miguel, y en sus ojos había algo que no esperaba: gratitud mezclada con advertencia. Cuidarás de ella no como quien posee, sino como quien protege. Lo que es libre, dijo, extendiéndole una pequeña bolsa de cuero. Aquí están sus cosas sagradas, las que heredó de su madre. Son suyas por derecho, no tuyas por conquista. Miguel tomó la bolsa sintiendo su peso no solo físico, sino espiritual. Estaba recibiendo más que objetos. Estaba recibiendo la confianza de un pueblo, la responsabilidad de honrar tradiciones que apenas comenzaba a comprender. Naunesh montó su caballo y miró una última vez hacia la casa donde su hija había encontrado refugio. Cuando sus ojos se posaron en Aiyana, que permanecía junto a Miguel, con la cabeza erguida y los ojos secos, sonrió, la primera sonrisa verdadera que Miguel había visto en su rostro. Que sus hijos lleven lo mejor de ambos mundos, dijo como bendición final. Después, espoleó su caballo y se alejó hacia el horizonte, llevándose consigo el último vínculo de Aiyana con su vida anterior. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció completamente, Aiyana se volvió hacia Miguel. Ahora somos solo nosotros, dijo en español, su voz tranquila, pero llena de posibilidades. A Miguel asintió, sintiendo que su corazón comenzaba a latir con un ritmo nuevo. A la primavera había transformado el desierto en un jardín improbable. Donde antes solo crecían espinas y piedras, ahora brotaban flores silvestres que pintaban la tierra de amarillo y púrpura. Miguel se detuvo en su trabajo de reparar la cerca y observó cómo Aiyana caminaba entre las plantas de maíz que habían sembrado juntos, sus manos acariciando las hojas tiernas con la delicadeza de quien conoce el valor de cada brote. En 6 meses habían pasado desde la partida de Nones, y el vientre de Aiyana ahora se redondeaba con la promesa de nueva vida. Se movía con la gracia cuidadosa de las mujeres en cinta, pero su espalda permanecía erguida y sus ojos brillaban con una felicidad que Miguel había llegado a reconocer como genuina. El sonido de cascos se acercó desde el este, y Miguel no
Sintió la tensión que una vez tal sonido habría provocado. Estos visitantes venían en paz, dos mujeres apaches hermanas de Ayana, que habían venido como habían prometido para ayudar con el nacimiento que se acercaba a la más joven, Itzel. Desmontó con agilidad y corrió hacia Ayana con risas que sonaron como campanillas en el viento seco. Se abrazaron con la alegría de quienes se han extrañado profundamente, y Miguel sintió una calidez expandirse en su pecho al ver cómo la felicidad de su esposa se multiplicaba en presencia de su familia. Alamayo, Citlali se acercó a Miguel, con la dignidad reservada de una matrona apache. Le ofreció una cesta tejida, con intricados patrones. Para el niño que viene, dijo en español cuidadosamente pronunciado, que crezca fuerte en ambos mundos. Miguel aceptó el regalo sintiendo el peso de la aceptación que representaba. Estas mujeres habían viajado durante días para estar presentes en el momento más sagrado de la vida, el nacimiento de un hijo. Su presencia era más que visita familiar. Era la bendición de una comunidad que había decidido extender sus brazos para abrazar lo nuevo, sin abandonar lo antiguo. Esa noche, sentados alrededor del fuego que ahora ardía, no solo para calentar sino para celebrar, Miguel trabajó en la cuna que había estado tallando en secreto. Cada marca en la madera era una oración, cada curva una promesa de protección para el hijo que pronto llegaría. Ayana observaba sus manos moverse sobre la madera, y cuando habló su vez la sabiduría de las mujeres que han conocido tanto el dolor como la alegría. Será fuerte como su padre, pero también libre como su madre, dijo. Colocando una mano sobre su vientre, a Miguel alzó la vista del trabajo y encontró sus ojos. En ellos vio reflejado su propio asombro que, después de tanto dolor, tanto silencio, tanto tiempo de esperar que la vida volviera a tener sentido, habían encontrado no solo amor sino esperanza. El viento nocturno llevaba el aroma de las flores del desierto, y en la distancia, un búho cantó como bendición para los nuevos comienzos que crecían bajo las estrellas.